Con ustedes nuevamente el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, compartiendo con ustedes el devocional diario. Siempre he dicho en las locuciones anteriores que el propósito de este devocional es permitir que Dios cada día escriba en nuestro corazón aquella voluntad según su propósito para cada uno de nosotros. Desde que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, hay un propósito de Dios mucho más definido. Obviamente hay un propósito de Dios para cada ser humano desde el momento mismo en que nace. Pero cuando conocemos la verdad del Evangelio y decidimos entregarle a Jesús nuestra vida porque conocemos qué fue lo que sucedió realmente en la cruz, entonces allí se afirma nuestra adherencia al pacto de la alianza nueva y eterna. Tenemos entonces una dirección permanente del Espíritu Santo en nuestra vida y todos los días debemos alinearnos con esa dirección, en esa comunión permanente con Él, afirmar nuestra relación personal con Él, y lo hacemos de una manera muy fácil, pedagógica y didáctica a través del devocional diario. Bueno, hoy como todos los días iniciemos entonces nuestro devocional poniéndonos en la presencia de Dios dignamente y digámosle, como siempre, antes de iniciar cada devocional: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con una serie de reflexiones. De pronto y terminamos con las reflexiones que iniciamos la semana pasada. Desafortunadamente el viernes no pude estar con ustedes en este devocional, pero hoy estamos haciendo entonces el final que debió haber sido el viernes de la semana anterior. Hemos venido hablando entonces de los sentimientos, de las emociones, que muchas personas a veces dicen que fortaleza espiritual es esconder las emociones, o madurez espiritual es no expresar las emociones. Luego hemos reflexionado en otros devocionales acerca de la fragilidad humana. Dios nos hizo seres emocionales. Es parte de nuestra humanidad expresar nuestras emociones, y hemos dicho que no hay posibilidad de que nosotros hagamos enojar a Dios o lo pongamos en contra nuestra si expresamos nuestras emociones. Una advertencia que hemos trazado durante toda esta serie de meditaciones es que el problema no es tener emociones, el problema es dejarnos gobernar de las emociones. Y cuando hablamos de no permitir que las emociones nos gobiernen, entonces estamos hablando del dominio propio, esa facultad del Espíritu Santo de hacer que nosotros tengamos una voluntad dedicada para Dios, una voluntad hecha para Dios, que permanentemente estemos nosotros en la presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo. A este respecto, entonces, hemos hablado, pusimos un ejemplo muy interesante acerca de un hombre cristiano, un hombre escogido por Dios en términos modernos cristianos como Josué, cómo vivió la frustración después de de la derrota militar en Ahí. Ellos habían tomado primero Jericó y luego destruyeron
en una batalla con los habitantes de ahí y perdieron. Bueno, esto ocasionó que él estuviera junto con los ancianos de Israel, postrados delante del arca con ceniza y polvo sobre su cabeza, orando a Dios y pidiéndole dirección. La palabra que Dios le reiteró a Josué fue algo que ya le había dicho antes de iniciar la misión después de Moisés, y es: levántate, levántate. Hermano, no importa cuánto pecado, no importa cuántas fallas hayas tenido en tu vida, levántate. Hemos estado nosotros entonces meditando acerca de la consecuencia en nuestra vida de habernos dejado gobernar por las emociones, matrimonios rotos, eh, familias perdidas, pérdidas de trabajo, muchas cosas nosotros dijimos, hicimos o pensamos que afectaron la vida de los demás y manejaron nuestra conducta, determinaron nuestras acciones, y hoy estamos viviendo las consecuencias de esto. Hoy entonces continuamos y creo que ya cerramos esta serie de meditaciones, aunque el tema es muy largo, pero pues no lo vamos a agotar todo en estos devocionales, simplemente es un introito, un abrebocas a este tema. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. Y para hacerlo, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Dicen: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, en devocionales anteriores olvidé de decirles que también hemos hablado acerca de lo que quiso decir realmente el apóstol Pablo con esto de la ley de Moisés, pues la ley que antes tenían los judíos, y ahora la libertad del Espíritu y la conducción del Espíritu en Cristo Jesús, en el Evangelio. Bueno, este es el centro de la doctrina paulina, ¿no? Así que contra estas cosas que son el fruto del Espíritu Santo en nosotros no hay ley. Bueno, hagámonos una pregunta en esta mañana. Si alguien nos dice a nosotros qué tipo de persona eres, lo más seguro es que nosotros vamos a responder de acuerdo al concepto que hemos creado en nuestra mente de nosotros mismos. Yo soy una persona honesta, yo soy esto, soy proactivo. Haga de cuenta que usted está llenando una hoja de vida, un formulario, y se está describiendo en la aplicación para un determinado trabajo. Usted se describe. Eso es lo que usted piensa de usted mismo. Ahora la pregunta es: ¿qué pasaría si nosotros le decimos a alguien que nos describa, a alguien que nos conozca, a alguien que tenga suficiente caridad cristiana y amor y honestidad en esta relación de amistad con él, que sea capaz de decirnos la verdad? Si yo le pregunto a una persona eh, que sea sincera, no tanto que sea mi buen amigo, porque mi buen amigo quizá me vaya a afirmar en lo que yo pienso de mí, en lo que yo he tratado de mostrar que soy. Pero si yo le pregunto a una persona desprevenida pero honesta: en los últimos 30 días, descríbame, ¿será que es posible que esa persona vuelva y diga siquiera el 60 o el 70% de las cosas que yo digo de mí mismo en una aplicación para trabajar? Bueno, Pablo le escribe a los Gálatas en medio de una crisis. Esa crisis es la siguiente: había falsos maestros diciéndoles a la iglesia de los Gálatas, a la comunidad de Galacia, que para ser buenos cristianos debían circuncidarse y que debían hacer toda la observancia de la ley de Moisés, algo que definitivamente no estaba en línea con la descripción de la doctrina de la gracia, que es propia del apóstol Pablo en sus enseñanzas. Entonces ellos enseñaban que para ser verdaderos cristianos había que hacer todas estas cosas, y Pablo le responde: la vida cristiana no se trata de cumplir reglas externas, sino de una transformación interna producida por el Espíritu de Dios. Bueno, el tema de hoy es el fruto del Espíritu y el subtítulo es regeneración.
Hemos hablado mucho de la regeneración. Después de que conocemos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, ahora somos parte del pacto de la alianza nueva y eterna. Dios Padre es nuestro Padre, somos hijos de Dios adoptivos, Él es nuestro Padre, y empezamos entonces un proceso de regeneración. Hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y todavía no han podido comprender realmente de qué se trata esto de la regeneración. Y me pareció muy interesante tocar este tema eh, enlazado con la idea del fruto del Espíritu que menciona Pablo. A propósito de esto, quiero resaltar que el fruto del Espíritu no son una cantidad de tareas o de normas que debemos cumplir. A veces se ha predicado el fruto del Espíritu en términos de imposición moral. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, se convierten en cosas que tenemos que hacer, que tenemos que cultivar, que tenemos que lograr. Y lo que Pablo nos está diciendo es todo lo contrario, es el fruto del Espíritu. Esas tareas, esos frutos, esa descripción del fruto del Espíritu que hace Pablo, no la podemos fragmentar como si fueran cosas individuales en las cuales tenemos que trabajar. Todas en conjunto son la evidencia de que Dios a través de su Espíritu está viviendo en nosotros. Es el resultado inevitable de una genuina relación con Dios. Bueno, miremos esta verdad que acabamos de decir, acerquémonos a esta consideración desde tres puntos de vista. Iniciemos diciendo que el fruto del Espíritu, notemos que Pablo lo trata en singular. Él no habla de los frutos del Espíritu. Una manzana no produce solamente produce manzanas. No produce plátanos y uvas, solo produce manzanas. Asimismo, el fruto del Espíritu no es un poquito de amor, un poquito de paz, un poquito de paciencia, un poquito de benignidad, como si fueran ingredientes separados. El fruto del Espíritu es una realidad integral, una vida transformada en su totalidad. Y este fruto del Espíritu, esta vida transformada, es nada más y nada menos que el proceso de la regeneración. Usted quiere saber en qué estado de regeneración está su espíritu, es muy sencillo, o está su vida, es muy sencillo. Evalúese con una autocrítica seria, sincera, en qué proporción están estos frutos del espíritu en conjunto floreciendo en nuestro carácter, transformando nuestra vida. No podemos decir simplemente que tenemos paz, pero es que me falta paciencia. Ni tampoco podemos decir que tenemos benignidad, pero es que nos falta fe. Que somos bondadosos, pero que a veces nos cuesta trabajo. Es una, es una falacia referirnos a los frutos del Espíritu como si fueran materias del colegio que estamos aprobando o materias de la universidad. Tengo 5 en cálculo, pero no tengo una buena calificación en inglés, qué sé yo. No, esto es algo que viene completo. El rasgo fundamental de esto, el inicio, la raíz de esto es Cristo Jesús. Describir a Cristo Jesús o la acción de Cristo Jesús o el grado de comunión de Cristo Jesús con una persona tiene una sola base referente y es saber en qué proporción está el fruto en singular del Espíritu. Y ese fruto es la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la fe, todo lo que describe Pablo a la iglesia de Gálatas. Como si el fruto fuera un mango, entonces el mango tiene vitamina E, esta vitamina C tiene calcio, tiene, qué sé yo, los componentes nutricionales que tiene cada fruta.
Es un solo fruto, pero contiene todos estos elementos. Así es el fruto del Espíritu. No podemos pensar en el fruto del Espíritu por separado, fragmentarlo y convertirlo en los frutos del Espíritu. Cuando hacemos esto, entonces estamos alimentando nuestra imaginación a pensar que se trata de tareas que tenemos que cumplir. Yo tengo este fruto, pero aquel no. Yo tengo paciencia, pero no tengo amor. Yo tengo esto, pero no tengo aquello. No, señores, el fruto del Espíritu es uno solo. Y cuando el fruto del Espíritu Santo está en mí y se está expresando en mi carácter, todos estos rasgos tienen una expresión individual, absolutamente todos, y en la misma proporción. En la misma proporción en que yo amo, en esa misma proporción siento alegría, gozo y paz. En esa misma proporción siento que tengo paciencia, que soy amable, que soy bondadoso y que soy fiel. El que no es fiel no ama. El que no es bondadoso no ama. El que no es amable y considerado con el otro no ama. Y así podríamos establecer una relación entre una y otra consecuencia de la habitación del Espíritu en nosotros. Así que no podemos nosotros decir que cierto rasgo de la presencia de Dios en nuestra vida es más prominente que otra. El amor ágape, pongamos, el amor de Dios, es el que produce el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, es la raíz de todo el fruto del Espíritu en nosotros. La paz es el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad. Contra estas cosas no hay ley. No hay una ley que diga hay que amar así o hay que dejar de amar así. Simplemente el amor es el amor. El amor es la bondad de Dios en nosotros. Así que no podemos tomar la presencia del fruto del Espíritu en nosotros de una manera fragmentada, aparte de los demás frutos del Espíritu, de las demás manifestaciones del Espíritu, digámoslo así, porque es un solo fruto. Disculpen la equivocación. Si alguien analizara mi vida durante los últimos 30 días, como yo lo decía al inicio, será que en nosotros encuentra evidentemente en nuestro carácter que se está formando este fruto del Espíritu expresado de esta forma como lo hace Pablo, o más bien lo que predomina en mi carácter son los versículos anteriores que anteceden a esta afirmación de Pablo. Me refiero a los versículos 19 a 21. Estamos leyendo el 22 y el 23. Pero los versículos anteriores del 19 al 21 habla de los frutos de la carne o el fruto de la carne. Y son rabias, borracheras, orgías, maledicencia, lujuria, mentiras, contiendas, disensiones. ¿Cuál es la manifestación de mi carácter? ¿Cómo se caracteriza mi vida? ¿O cómo se caracterizó en los últimos 30 días? Realmente, sin importar que lleve 15 o 20 años en el Evangelio. Sin importar eso. Porque es posible que una persona pueda llevar 10, 12, 15 años en el Evangelio y todavía esté pensando en los frutos en plural y esté esforzándose por conseguir cada una de estas virtudes, el amor, la paciencia por separado. No es así, es un solo fruto. Así que en los últimos 30 días, sin importar cuánto tiempo llevemos en el Evangelio o cuánto conozcamos nosotros la palabra de Dios, qué tan transformados, qué tan regenerados hemos estado. Yo no concibo que una persona con 10 o 12 o 15 años de evangelio, de práctica cristiana, afirmando que tiene una relación con Cristo Jesús, afirmando que tiene una fe férrea en el Espíritu Santo, no haya tenido siquiera un 50%, siquiera, fíjense los años que estoy poniendo y el porcentaje tan moderado que estoy aplicándole. Siquiera el 50% de regeneración de su naturaleza carnal, de su naturaleza
caída. Tenemos personas que son fanáticas, personas con 2, 3 años en el evangelio y son expertos predicándole moral y predicándole legalismo y aplicándole legalismo fundamentalista a todo el mundo. Pero no hay frutos de regeneración en sus vidas. El fruto del Espíritu no se ve, no hay una real transformación. La fuente se llama Jesús. Cuando nosotros miramos el Evangelio, este Evangelio nos está diciendo que no se trata de esforzarnos por ser amables, o de esforzarnos por amar, o de esforzarnos por ser bondadosos o pacientes. Eso es legalismo. Si yo me tengo que esforzar, se llama legalismo. Es una imposición de tipo moral. Es una conducta ética, pero no es una relación con Dios. Esto al final produce frustración y me hace a mí una persona hipócrita. Por un lado estoy diciendo una cosa, estoy afirmando creer en algo y por otro lado estoy haciendo completamente lo contrario. Y esa es la realidad de la iglesia en un 80-90%. No hemos comprendido el evangelio. Estamos tan llenos de legalismos, estamos tan llenos de fórmulas, estamos tan llenos de magia, de oraciones de poder, pusimos nuestra fe en el sacramento y no en el Señor del sacramento. Pusimos nuestra fe en el legalismo de la palabra de Dios, pero no tenemos realmente una relación con Dios. Y no me venga a decir usted a mí, hermano, que usted tiene una buena relación con Dios. A mí no me convenza con sus palabras. Déjeme mirar el fruto del Espíritu en su vida. Entonces yo voy a imaginarme de 1 a 10 qué tanto ha sido transformada y regenerada su existencia en esa relación con Dios. Cuando yo voy a una iglesia y hago una selección aleatoria, saco 10, 15 personas y empiezo a hacer esta valoración. Entonces me doy cuenta del estado espiritual o de la pobreza espiritual o la abundancia espiritual de esta comunidad. Si es realmente una comunidad de amor, si es realmente una comunidad de oración, si realmente se predica el evangelio de la conversión o se están predicando normas morales y éticas. Un árbol no se estruja para que produzca manzanas. Él simplemente absorbe nutrientes de la tierra, recibe la luz del sol, absorbe el agua de la lluvia y el resultado es un fruto que contiene una cantidad de virtudes, digámoslo de esa manera, un fruto que está compuesto por muchas cosas beneficiosas, en que todas en conjunto se llaman mango, se llaman pera, se llaman piña. Cuando nosotros nos dejamos guiar por esta analogía, el conjunto de todas estas cosas en nosotros se llamaría Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy la raíz, yo soy el pámpano, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Sin mí no pueden dar fruto. Todo depende de la raíz. ¿Dónde está la raíz de tu conversión? Si la raíz de tu conversión es un acto de tu inteligencia, porque tú puedes comprender lo que Jesús hizo en la cruz, tú puedes ser un teólogo, tú puedes ser un obispo en la iglesia, un sacerdote, tú puedes ser un pastor, un líder de jóvenes, un maestro de escuela dominical, no sé. Tú puedes ser una persona que conoce la doctrina, que conoce la Biblia, pero que no tiene un fundamento en una relación personal y transformadora con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Conocer la Escritura no es tener una relación. Yo puedo conocer la tesis del marxismo, del comunismo, pero no tengo una relación con esa doctrina. Yo puedo conocer, qué sé yo, no quiero seguir ahondando en más ejemplos, yo creo que eso está muy claro.
Conocer una tesis, conocer una doctrina no significa que yo sea parte de ella, que yo me adhiera a ella. Yo puedo conocer a Jesús, así como conozco un personaje de la historia, un personaje sobresaliente. En filosofía, nosotros decimos cómo se aplicaría este pensamiento en Nietzsche, en Hegel, en Spinoza, qué sé yo. Entonces el filósofo habla desde el punto de vista de Spinoza, de Hegel, de Marx, pero no quiere decir que sea su punto de vista. Hay personas que son expertas hablando en Jesucristo, desde lo que conocen, pero nunca han podido mostrar el fruto de la regeneración en sus vidas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Este es el fruto del Espíritu. Hagamos un ejercicio. Vuelvo e insisto, preguntémosle a una persona que realmente tenga la capacidad de decirnos la verdad en los últimos 30 días. ¿Cuál es el rasgo que define más mi personalidad, mi actuar, mi vida en general? Aquellos que define el apóstol en los capítulos 19 al 21, que dice que el fruto de la carne es contiendas, disensiones, borracheras, orgías, peleas, envidias, o el fruto del Espíritu: amor, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, gozo. Y es necesario que nos hagamos esta pregunta por tres razones. La primera es porque tenemos una fuerte tendencia a autoengañarnos, como lo he venido diciendo. Todos tendemos a vernos mejor de lo que realmente somos. La Biblia dice a través de Jeremías que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Jeremías 17:9. Si yo tengo un concepto de mí mismo basado en mi propio corazón, no estoy haciendo absolutamente nada como cristiano. Si yo tengo un concepto de mí mismo basado en la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, ya es otra cosa. Y es necesario a que nosotros dejemos de engañarnos y tengamos la capacidad de autoevaluarnos, de autocorregirnos, de autocriticarnos. La segunda razón es porque ese autoengaño nos lleva a ser ciegos espiritualmente. Nos hemos vuelto expertos en justificar nuestro enojo y lo llamamos justa indignación. Justificamos nuestra impaciencia llamándola es que yo me apasiono mucho. Y a veces levanto la voz y a veces me parece que estoy enojado, pero no, es que me invade la pasión. Y disfrazamos el orgullo llamándolo es que yo mantengo un estándar alto de, de dignidad y no permito que esto me pase o que aquello se diga de mí. Y en tercer lugar, no tanto porque nos autoengañamos y porque estamos ciegos espirituales, hay una razón de peso. Y la razón de peso es que Dios no solamente nos dio la salvación, sino que nos dio un gran regalo. Y ese gran regalo es la comunidad de los hijos de Dios. Dios nos dio a nosotros hermanos y hermanas en la fe para que nos hablen con la verdad y con amor. Mire, la calidad espiritual de una congregación se mide en términos de la honestidad, de la fe, del respeto y la verdad de ese amor en el trato interpersonal. Comunidades llenas de disensiones, comunidades llenas de envidias, comunidades donde hay murmuraciones, comunidades donde hay enojo, comunidades donde hay grupitos. Aquí está el grupo de Álvaro, aquí está el grupo de fulana, aquí está el grupo de y este es el grupo que está más de acuerdo con el pastor fulano que con el pastor perano. A mí me gusta más cuando predica fulano que cuando predica sutano.
Hermano, cuando usted y yo vamos a la iglesia, el único que predica es Cristo Jesús a través de su Espíritu. Si vamos en esa actitud, con toda seguridad vamos a encontrar verdad en lo que nos dice un siervo de Dios que esté amándonos y mostrándonos la verdad de Dios que él comprende. Pero si a veces este siervo de Dios se equivoca, a veces este siervo de Dios no está en el estándar espiritual que usted pretende, entonces la Biblia le enseña a ser comprensivo, a ser manso y le da una regla de conducta. Tome lo bueno y deseche lo que no le dé testimonio. Pero no rechace, pero no segregue, pero no divida, porque toda división, toda crítica, toda disensión, toda murmuración del maligno proviene. Así que el fruto del Espíritu tiene un fin último y común entre nosotros. Y ese fin definitivamente es la comunidad de amor, nuestros hermanos. En ellos expresamos nuestro amor a Dios. En ellos nosotros somos transformados, renovados. Ellos son con sus errores, con sus imprecisiones, con sus falencias, los que me dan la oportunidad de crecer en paciencia, los que están limando permanentemente mi carácter, los que están siendo usados por Dios para que yo ponga a prueba el dominio propio, para que yo cada día me santifique y me entregue más y los mire con bondad y los mire con mansedumbre, con una visión paternal, si es que tengo un ministerio en la iglesia. Qué bueno que nosotros podamos hacer ese ejercicio y preguntarle a alguien que nos pueda hablar con honestidad. Mira, describe mi vida, mi conducta en los últimos 30 días. Qué bueno comparar ese punto de vista desprevenido con la imagen o con la idea que tenemos de nosotros mismos. El fruto del Espíritu no es un estándar inalcanzable para condenarnos, ni una lista de logros para presumir de ellos. No, es que yo sí tengo mucha paciencia, yo tengo mucha fe, yo y yo y yo y yo y yo. El fruto del Espíritu es solamente una cosa, es el retrato de Jesús en tu vida. Es el estándar, es la forma de poder medir la eficacia, la eficiencia de la salvación en tu experiencia cristiana. Vuelvo y te repito, no importa si llevamos 50 años siendo católicos o evangélicos o qué sé yo. Si en tu vida el fruto es de la carne, según los términos de Pablo, entonces no has iniciado un proceso de regeneración y de transformación. Tu relación con Dios es ideal, pero no es real, porque todo el que tiene una relación con Dios se transforma, porque el Espíritu de Dios cambia y transforma todo lo que toca. Bueno, ese fruto del Espíritu en nosotros tiene solamente un nombre, Jesús. Un Jesús que se puede estar manifestando, vuelvo y repito, en una consideración de 1 a 10 en el porcentaje que encontremos adecuado. De 1 a 10, Jesús está en mi carácter en 3, o en 5, o en 9, o en 6. Fíjense que ahora dije, ojalá una persona con 15 años de práctica cristiana tenga al menos un 5. Pues se nota que ha habido evolución, se nota que, que, que hay un esfuerzo permanente, un punto de vista claro de parte y parte. Dios ha podido expresar su voluntad y la persona también ha podido aceptar esa voluntad, porque luchar contra la carne no es sencillo, porque ese proceso de transformación, de regeneración, es un milagro. Y Pablo dice que no nos preocupemos, que todos los días sigamos corriendo la carrera, tratando de llegar a la meta, todos los días en lo que de nosotros eh, eh, eh,
dependa tratar de alcanzar ese fruto. Pero si no lo logramos, el día que Jesús regrese por segunda vez, lo vamos a ver como Él es. Vamos a ver lo imperfecto como perfecto. Lo que en nosotros es imperfecto se va a convertir en algo perfecto, porque en Jesucristo somos completos. Finalmente, imaginemos nuestro corazón como si fuera una casa oscura. Hay personas muy pentecostales que están permanentemente en términos de batalla espiritual. Yo ordeno a la envidia, yo ordeno a un espíritu de rencor, qué sé yo, que salga de mí en el nombre de Jesús. No, tú no necesitas ni pelear ni ordenarle a nada de estas cosas que salga de ti. Eso se llama oscuridad. Eso se llama tiniebla. Lo único que se necesita es que tú lo reconozcas así. Hay oscuridad en mi corazón. Así como si mi corazón fuera una habitación oscura, tú simplemente llegas a esa habitación oscura y sacas la oscuridad encendiendo la luz. Tú simplemente enciendes la luz y se fue la oscuridad. Enciende el Espíritu de Dios en tu vida. Enciende la luz del Evangelio en tu corazón, no tu propia luz, no tus puntos de vista, no el concepto que tú tengas de ti mismo. Deja que sea Dios la luz de tu vida, esa luz que se enciende diariamente en tu espíritu. Hazlo mediante la oración, de la lectura de la palabra. Hazlo viviendo esa experiencia de oración y de lectura de la palabra en medio de la comunidad. Hazlo en obediencia a Dios. Y con toda seguridad, esa oscuridad va a salir de tu corazón. Oremos. Padre, gracias, porque no nos dejaste solos para producir nuestro propio carácter, como antes lo hacíamos, tomando decisiones equivocadas, amando el pecado. Gracias porque enviaste a tu Espíritu después de haber enviado a Cristo Jesús para que more en nosotros y nos transforme. Hoy te pedimos que nos muestres con honestidad dónde necesitamos crecer. ¿En qué región de nuestro corazón hay aún oscuridad y tinieblas? Permite que nos rodeemos de personas honestas y de personas sinceras, llenas de ti, de tu amor, de tu paciencia, de tu bondad, que nos sepan hablar en el momento indicado, que nos sepan poner una mano en el hombro y decirnos con una mirada bondadosa lo que tú quieres decirnos, que nos corrijan en amor. Y sobre todo, amado Dios, permite que tengamos hambre y sed de justicia, que anhelemos con todas nuestras fuerzas permanecer en Cristo, porque sabemos que solamente en esa conexión, unidos a ese tallo, vamos nosotros a convertirnos en el fruto deseado por ti y que espera esa creación que gime la manifestación por la manifestación de los hijos de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una recomendación para esta semana. Hoy es lunes. Les propongo que en esta semana vuelvan a leer todos los días, independiente del texto que tengamos en este devocional, pero hágalo un propósito suyo. Lea de nuevo Gálatas del 5, capítulo 5 del 16 al 25, todo el contexto. 16 al 25, todos los días en la mañana. Y pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál de estos 9 rasgos son más prominentes en usted y cuáles no se están manifestando, cuáles no se están advirtiendo, para que exista un equilibrio espiritual en su vida. Estamos desequilibrados espiritualmente cuando un rasgo de estos es mayor que otro. En segundo lugar,
hagamos una agenda de conversación personal y honesta con Dios a partir de esta valoración. Y cada día digámosle al Señor en confianza, Padre, que el fruto de tu espíritu en estas áreas se pueda ver en mí, ilumina mi corazón, ilumina la oscuridad que hay en mí, enciende tu luz en mí para que esto sea evidente. Escuchémonos a nosotros mismos en esta valoración sin autojustificarnos. Y de ser posible, agendemos una cita con un guía espiritual que nos conozca, que sea honesto, que sea una persona de oración, que sea una persona sincera, que nosotros podamos discernir en esta persona que hay un verdadero crecimiento espiritual y digámosle, mira, estoy en esta tarea y quiero que seas honesto conmigo y me digas desde tu perspectiva qué más debo trabajar, qué más debo hacer, de qué manera debo estar orando a Dios, porque quiero el fruto del Espíritu dentro de mí. Hermano, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este devocional esta mañana. Los dejo con este pensamiento. Les deseo un excelente día y un exitoso y también excelente inicio de semana y transcurso de semana. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que Jesús ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo.